Buenas noches, bienvenidos a Debate 22. Hoy vamos a hablar sobre la violencia en México, un tema que debemos seguir discutiendo las veces que sea necesario, no solamente para comprenderlo, sino para tratar de encontrar una solución poco a poco entre todos. Para eso nos acompaña el día de hoy Zenia Llévenes. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas y también doctora en Filosofía. Zenia, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y también está con nosotros Armando Villegas, es doctor en Filosofía. Armando, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, lo decía, es un tema del que hay que seguir discutiendo en los medios públicos, en la academia, en el corto social, contexto social de cada persona, porque es un asunto que debemos entender, es un concepto que debemos tratar de solucionar y poner a la distancia de cada una de las vidas de nosotros. ¿Cómo entender lo que está pasando, Zenia, en este momento en México con los eventos, digamos, más inmediatos que hemos tenido, que es lo de Culiacán, lo que sucedió también a la familia Levarón, lo que sucedió hace unos meses en Veracruz, donde hay imágenes claras de una descomposición social? Pues yo creo que hay que entenderlo en el contexto en el que estamos viviendo como ligado a un sistema socioeconómico que realmente está precipitando, digamos, situaciones absolutamente pues de una violencia que no habíamos visto respecto a su nivel de espectacularidad. Es decir, sí estamos acostumbrados a otros tipos de manifestación de violencia, pero es como si la violencia ya no tuviera ningún parámetro, ningún límite o ciertos códigos que existían entre distintos grupos ya fueran absolutamente inoperantes. ¿Cómo explicarlo? Pues hay que leer bien lo que está sucediendo con este sistema económico, hay que leer bien nuestra situación con respecto geopolítica, con respecto a Estados Unidos, y hay que leer bien lo que está pasando en territorio nacional con respecto a las expectativas de la gente, a las posibilidades de vida de la gente y, digamos, a lo que en antropología se llamarían las estructuras sociales de la violencia. Eso yo creo que proporcionaría unas claves de lectura que a lo mejor al rato podemos ir desarrollando. Sí, claro, sería muy interesante y sería muy importante, Armando, porque también decíamos hace un momento, yo les comentaba que probablemente en México ya no se tenga esta dualidad de la violencia en donde hay una víctima y un victimario, sino que además estamos viendo que la violencia se manifiesta desde todas las lógicas posibles. No solamente es el nivel de degeneración hasta donde hemos podido llegar, sino también que viene desde muchos puntos. Sí, bueno, para recuperar tu intervención inicial, yo creo que, y aunado a lo que dice Zenia, me parece que también es una cuestión de falta de memoria. Tú dices lo que sucedió con los Levarón, lo que sucedió hace 3 meses, como que nos hemos acostumbrado un poco a decir lo que sucedió en lo inmediato y no rastreamos el punto específico en el cual esta violencia empezó a sobredeterminarse. Y entonces, si nosotros nos vamos a 2012, por ejemplo, pienso en esa fotografía de la revista Proceso donde aparece la imagen de 72 migrantes ejecutados en San Fernando, Tamaulipas. Y así, que sucede esto en Michoacán, que sucede esto en Morelos, que sucede esto en Culiacán, y como que un evento, por la espectacularidad de los medios de comunicación también, borra el anterior. Sí. Entonces, como que debemos un poco deconstruir la historia en la cual esa violencia empezó a sobredeterminarse, ¿no? Y a hacerse parte de la cotidianidad y a normalizarse al final y al cabo, que es lo que sucede con la violencia, que al final tiene tanta fuerza que borra su misma historia, ¿no? Y entonces se naturaliza y pensamos que esto ha sido siempre así, cuando en realidad deberíamos acudir a la historia y pensar qué es lo que sucedió hace, por ejemplo, 20, 30 años, cuando una violencia revolucionaria atacaba al Estado mexicano y esta violencia revolucionaria fue atacada por parte del Estado y otras violencias se empezaron a expandir por el territorio y por el mundo. Y por otro lado, por eso mismo debemos encontrar cuál es el punto en que estas violencias se sobredeterminan y atacan desde distintos puntos. Por ejemplo, pienso en los grupos etarios. O sea, hay una violencia hacia los niños, el Estado los produce como población y luego hay una violencia contra ellos. Hay una violencia hacia los jóvenes, que también es una categoría del ámbito estatal,
y se les reproduce también la violencia. Y por supuesto, hablando del sistema económico, hay una violencia contra los ancianos o contra las personas de la tercera edad, puesto que el sistema económico retira el estado de bienestar o el neoliberalismo famoso y empieza a quitar las prestaciones sociales que habían adquirido en el siglo XX. Entonces creo que aparte de la filosofía y la antropología debemos acudir también a la historia. Senia, cuando tú decías, hay un contexto y hay que examinar tres factores importantes, uno que es el económico y otro que es el factor de geopolítica en relación con Estados Unidos y otro más de las expectativas. Digamos, ¿cuál de estos puntos, para poder analizar los tres que me parecen muy interesantes, con cuál podríamos empezar? ¿Con cuál nos quisieras reflexionar? Yo creo que los tres se imbrican, pero si nosotros vemos desde el factor económico, digamos que estamos en una fase de la economía donde la lucha ahora es por los recursos y por los territorios. No en vano estamos viendo a tanta gente desplazada. Si tú ves de alguna forma los países llamados desarrollados, los recursos energéticos que ellos necesitan para mantener su nivel de vida, hace mucho tiempo que no los tienen dentro de sus propios territorios. Entonces necesitan que ciertos países ejerzan como casi materia prima para que ellos puedan sostener sus niveles de vida. Nos ha tocado estar en ese lado de la ecuación y además tenemos como vecino a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que eso tiene que ver con todas estas, digamos, luchas que estamos viendo donde el control territorial es muy importante, tanto por el hecho de desplazar personas como por el hecho de monopolizar territorios. En eso el Estado es un agente que está en disputa igual que otros muchos, porque el Estado se define como aquel que tiene el control territorial y el uso legítimo de la fuerza. Lo que están haciendo los otros agentes es disputar funciones estatales y ya no sabemos quién es Estado y quién no es Estado. Claro. Todo esto de cara a esta política, digamos, más amplia, una geopolítica donde tenemos como vecino a Estados Unidos, que obliga también, tiene esta política de, digamos, acaparar a través de concesiones de petróleo, minería, etcétera, 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 en otros países y movilizar y desplazar a gente que de alguna manera estaba ahí, pero que ahora estorba y que entonces pues hacen estos muros, estas fronteras, etcétera. Entonces ahí tenemos como un primer nivel de violencia, ¿no? En ese sentido yo subrayaría este factor económico y este factor social. Ahora, la otra cara de la ecuación es a lo que yo me refería con el nivel de expectativa, que tiene que ver con que todo este sistema económico es un sistema que no es represor, por eso es tan difícil de atacar, es un sistema seductor. Funciona haciendo que deseemos. Entonces la gente desea consumir cosas, desea tener cosas. Eso se ve como el modelo de alcanzar un estatus y de recuperar cierta posición simbólica. ¿Qué sucede con digamos, todo lo que está sucediendo ahorita? Que muchas veces eso no se puede obtener en las empresas legales que no darían oportunidad a la mitad de la población. Entonces, ¿qué haces? Te vas al narco, que opera exactamente como una empresa, salvo que dice que no es legal, pero da oportunidad a gente que de otro modo no la tendría nunca. Entonces, todo esto es como un cóctel. A eso habría que sumarle que los deseos nunca se acaban. Los deseos son tan inmediatos que nunca se acaban. Nos gustaría conocer tu reflexión a este respecto, Armando, y también preguntarte, cuando ves la historia completa sin descomponerla, ¿cómo sería el análisis entonces de la violencia que estamos viviendo actualmente? Ya vamos a una pausa y volvemos. Continuamos en Debate 22. Esta noche estamos platicando sobre la violencia en México, qué nos está pasando, por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Y Armando, nos gustaría entonces saber, a partir de lo que decía Senia hace un momento, ¿el capitalismo es un causante o es un precursor de la violencia que se vive en estos tiempos y más en nuestros países, en Latinoamérica? Sí, yo quisiera hacer dos reflexiones que me parecen determinantes en lo que ha dicho Senia y estoy de acuerdo con ella. En primer lugar es que, pues sí, efectivamente el deseo es pozo sin fondo, ¿no? Como un poco enseña el psicoanálisis. El asunto es que este deseo no está enquistado en la naturaleza de los seres humanos, sino que depende de ciertas interpelaciones ideológicas, ¿no? Para utilizar una categoría del marxismo estructuralista, ¿no? De Althusser, para ser exactos, ¿no? Althusser decía, bueno, es que el sujeto se ve interpelado como tal. En este caso, como dice Senia, bueno, no es que la gente quiera ser
de la delincuencia o que tenga un deseo innato o que los mexicanos estemos condenados a hacer eso por siempre, sino que hay una imposición del sistema económico y de la ideología que lo sostiene, del consumo, del individualismo, de tratar de aplastar al otro a costa de sobrevivir uno, ¿no? Eso es un poco el darwinismo económico del que también hablan los críticos del neoliberalismo. Entonces, pienso que son varios factores. O sea, la interpelación aquí es importante, el sujeto es llamado a. No le nace el deseo de la nada, sino que es llamado por ese sistema a hacer lo que el sistema quiere para reproducirse, ¿no? Esto se ha analizado mucho de la crítica estructural y por supuesto tiene que ver con etapas históricas, volviendo al tema que me preguntabas, con el hecho de que quizá tendemos a ver la colonia como un periodo histórico que se inicia en el Tratado de Westfalia en Europa, etcétera, etcétera, pero también son políticas de ciertos estados europeos, es decir, expander su propio alcance económico e imperialista depende de otros territorios. Y en ese sentido la colonia, al menos a mi juicio, no sería un periodo histórico, sino una lógica de ciertos estados, que son los estados colonialistas, ¿no? Y esto nos permitirá ver por qué se imponen esos deseos a la hora, por ejemplo, de disputar los territorios. Para poner un ejemplo, con formas de vida que podríamos llamar sin valorar precapitalistas, ¿no? Formas tradicionales de vida que tienen todo el derecho a subsistir y todo el derecho a existir y todo el derecho al derecho, ¿sí? Que chocan con esta rapiña y esta voracidad de la interpelación del capital. Entonces el capital trata de interpelar a esas comunidades, el caso de los Levarón, el caso de los pueblos originarios, formas de vida que son formas críticas que no solamente cuestionan al capitalismo porque los agrede, sino que lo cuestionan como viable en términos de forma de vida en general, ¿no? Entonces eso me parece muy importante para que nosotros podamos entender esa disputa por el territorio que primero fue por el oro, después ahora es, como dice Senia bien, por los recursos naturales, ¿no? Y estos recursos hay que entender que el capitalismo también se está desarrollando, bueno, igual está cambiando o transformándose, pero también con unos recursos cada vez más escasos y con mayor población detrás de esos recursos. Y esto hay que tomarlo en cuenta también, Senia. Entonces, digamos, nos han ayudado a entender parte, digamos, del contexto en el que se desarrolla la violencia que estamos viviendo actualmente en México, pero ¿cómo se podría explicar la perversión, la degeneración moral? Sí, aquí creo que sí hay que retomar el término de cómo se ejerce la violencia. Es decir, es quitar toda la dignidad posible a las personas. Si se tiene que incendiar una camioneta con unos niños, se va a hacer. Si les tengo que cortar las manos, no sé si recuerdan estas imágenes, unas personas debían un dinero y terminaron en una carretera con las manos cortadas porque el grupo quería exhibirlos de tal manera que lo hizo. Hay una perversión absoluta que no sabemos por qué se llega más allá, siempre. No es solamente eliminar al otro, es quitar dignidad, todo lo que se pueda. Claro. Yo creo que tiene que ver con que estamos en una fase, Rita Laura Segato, que es una antropóloga, ella habla de que estamos en una etapa, una fase que ella llama apocalíptica del capital, y dice que ya es el régimen de los dueños, es decir, de aquellos que se tienen que adueñar precisamente por la escasez de los recursos de la forma más brutal posible. Entonces, en este sentido tiene que ver con una idea de todas estas, esto que ella llama que digamos de sensibilización, que sería producto de lo que ella llama una pedagogía de la crueldad. Ella estudia cómo de alguna manera entrenan a los sicarios, a los chavitos que van a formar parte de las mafias, y es como una desconexión y una indiferencia, porque tiene que ver con estos procesos de mercantilización de la vida. Si todo está en venta, si todo se puede comprar, si todo se puede, realmente ya no hay nada que pueda sacar como de ese parámetro de ser desechable tampoco. Y en ese sentido, entonces,
el nivel de espectacularización de la violencia muchas veces tiene que ver con que como ya no se considera nada sagrado en sí mismo, con lo que compiten los criminales es con ver quién hace, digamos, la exhibición más atroz posible, porque en realidad cualquiera ya puede hacer cualquier cosa, pero a lo mejor no puedes hacer el mismo performance que el otro, y ese es el nivel de competencia. Digamos que si estamos en esta digamos, literalidad de la ranchera de la vida no vale nada. Literalmente, porque es desechable, porque es consumible, porque es absolutamente mercantilizable. Entonces lo que hemos visto es que este proceso que inicia en distintas etapas del capitalismo se ha ido agudizando cada vez más, y lo vemos a medida que van disminuyendo precisamente todos estos recursos, y que eso va a hacer que enormes capas de población tengan que quedar afuera. Ahora, una cosa que sí me gustaría subrayar es que esta vulnerabilidad, que sí es general, porque todos somos vulnerables cuando la vida no vale nada, es sin embargo distribuida diferencialmente, y que sí va a haber sectores y personas más, digamos, que estén pensadas antes como víctimas o como de alguna manera carne de cañón en todo este panorama de violencia. ¿Y quiénes son estos grupos, Senia? Porque, es decir, lo que entendemos es que hay gente, hay grupos de personas que llegan y que incluso antes de nacer ya están contextualizadas en grupos más vulnerables de la sociedad. Sí, tiene que ver, yo creo que tiene que ver con dos cosas. O sea, evidentemente el sistema capitalista es un sistema de ganancia y de cálculo y de ganancia, y quien no entre en eso ya lleva las de perder. Pero además tenemos que ver que es un sistema basado. Segato, que es esta antropóloga de la que te hablaba antes, ella hace como una genealogía muy interesante entre el surgimiento del Estado moderno, que requiere de las colonias, y el capitalismo también, porque la acumulación de capital solo es posible gracias a la explotación de las colonias. Entonces, en ese sentido, ella hace como una idea, y ya ahí te da una geopolítica de quienes están del lado de los explotados, que son todos los países pues, que fueron colonizados y saqueados y que son, digamos, sometidos a rapiña. Pero además ella dice otra cosa muy interesante. Paralelo a esta, digamos, imbricación de un Estado moderno y de un capitalismo basado en lo colonial, este Estado moderno y este capitalismo se basan en los principios del patriarcado. ¿Por qué? Porque de alguna forma toda su estructura política es patriarcal, es decir, no por nada, las mujeres hemos entrado hasta hace muy poco a poder formar parte de la esfera política. Y esta, digamos, esfera política y patriarcal que va a sostener al Estado y al capitalismo se basa en lo que ella llama el mandato de masculinidad, que es rechazar todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad, basarse en la idea de potencia y desterrar totalmente todo aquello que implique un cuestionamiento a esa potencia. Entonces, en este sentido, todo aquello que es visto como vulnerable y que no puede desplegar potencia, se desecha. Senia, vamos a continuar platicando sobre esto, Armando, cuando volvamos de una pausa. Armando Villegas, tú eres doctor en filosofía y te hacíamos una pregunta antes de comenzar el programa. Senia incluía este concepto del patriarcado a través de los estudios que han hecho otros antropólogos, y yo quería preguntarte, porque muchas personas nos han cuestionado eso a nosotros, si el papel de la mujer, que ha cambiado y se ha transformado afortunadamente, es decir, hoy tenemos mujeres que no solamente están en casa al cuidado de una familia y guardando ese papel que estuvo designado para ellas, impuesto durante muchísimos años, si esta transformación de alguna forma ha influido como una causa para el contexto de violencia. Bueno, yo creo que sí. El patriarcado es una estructura también de la dominación y un imperativo que se alía a otras fuerzas. El hecho de que haya una distinción en los grados de violencia hacia las mujeres, pues refuerza la hipótesis del feminismo, según la cual los cuerpos de las mujeres tienen estructuralmente una desventaja en términos de la dominación. Entonces, me parece a mí que también hay que tomar en cuenta una historia muy particular de las sociedades en donde los hombres
son los que históricamente han hecho las guerras, por ejemplo, ¿no? Y entonces, digamos, los hombres son los que han hecho, hablo del género masculino, van al frente de batalla, van declaran la guerra, son los combatientes. Entonces, eso deja marcas, como decía bien Xenia, yo diría de escritura en el cuerpo también de los hombres, que son imperativos de masculinidad, para utilizar el concepto de Rita Laura. Entonces, eso ha sido muy difícil de construir. Hubo una primera oleada feminista en los años 60, muy fuerte, luego hubo otra oleada en los años 80 y particularmente hoy en día hay una nueva oleada muy poderosa, muy potente, que está cuestionando esas estructuras y esta dominación estructural para, por supuesto, que este sector tan vulnerado de las mujeres tenga muchas más oportunidades. ¿Se podría decir, por ejemplo, que los jóvenes o las personas que nacieron hace 20 años son más violentas hoy que otras generaciones en esa misma edad en otros tiempos, en los tiempos del siglo anterior y este? Yo diría que otra vez tendríamos que ir a la historia y ver qué tipos de violencia están surgiendo y qué tipos de sujetos las están padeciendo. Porque si bien es cierto, podemos decir, bueno, es que ahora los jóvenes nacen más violentos, yo haría la pregunta inversa, es decir, ¿qué tipo de violencia se les está haciendo a los jóvenes para que el resultado sea una descomposición del tejido social tan grave? Entonces, no creo que los jóvenes sean más violentos ahora que antes, tendríamos que hacer un violentómetro y decir, bueno, es que hace 20, 30 años los jóvenes eran menos violentos. No, la idea de que la historia pasada era mejor es una idea muy cuestionable. No hay un paraíso que hayamos perdido y que hoy tenemos que recuperar, sino más bien un futuro que hay que construir justo haciéndole la genealogía a estas violencias, ¿no? Pensando, por ejemplo, a partir de cuándo los jóvenes han sido desplazados de las oportunidades de ingreso a los estudios, cuando los jóvenes han sido, y los que ingresan a la universidad, a partir de cuándo fueron tan masivamente desplazados del derecho al trabajo, y a partir de cuándo ese derecho al trabajo se convirtió también digamos, en algo líquido, se fue como en el río, como agua para el mar, y lo que surgió fue la interpelación, es decir, el deseo de obtener dinero sin tener una vida libre de violencia. Xenia, pero esta interpelación de la que habla Armando podría deberse también a factores recientes, por ejemplo, las narcoseries, la abundancia de no solamente de programas sobre narcotraficantes, con unas vidas sí difíciles, pero que sí logran ser reyes, entre comillas, durante unos años o un periodo corto de tiempo. La gente está, o estamos observando eso todo el tiempo. Hay videojuegos sobre eso también. Y hay muchos ejemplos de que mucha gente a lo que aspira es a eso. Y hay unas nuevas tecnologías que nos están permitiendo llegar a eso. ¿Esto también sería una causa o cómo verías este factor dentro de todo este contexto? Creo que es más complejo. Creo que más bien que haya todo esto, o sea, y que tenga tanto éxito, nos dice un poco de cómo es la sociedad y qué es lo que la sociedad está de alguna manera señalando como camino para mucha gente. Entonces, más que creo que dictar tan solo un ideal a seguir, creo que más bien es una expresión de la sociedad misma, del qué tipo de sociedad estamos y qué es lo que se está señalando, porque realmente estamos en una sociedad donde efectivamente todo funciona haciendo, o sea, como hemos visto, el mercado funciona a base del deseo, de un deseo que no puede ser nunca satisfecho, pero que siempre tiene que estar puesto, y hay que generar estrategias para pensar que de algún modo esos deseos pueden ser logrados, ¿sí? Si no totalmente, por lo menos parcialmente. Entonces creo que lo que estamos viendo es básicamente cómo socialmente se da respuesta a
estos deseos, pero además porque las narcoseries dicen cosas reales, es decir, si realmente el narcotráfico es una salida para mucha gente que no tiene salida, sobre todo de cara a la posibilidad de acceder a ciertas cosas, desde un iPhone hasta un carro, y tú tienes, claro, se critica las narcoseries, pero no se critica toda la publicidad. Claro. Entonces tú dices, ¿quieres ponerle la publicidad y que esté ahí mirando nomás o de qué se trata, ¿no? Claro, el problema, y lo hemos visto muchas veces, es que del narcotráfico también se pasa a otras formas de crimen organizado, que son como por ejemplo el secuestro, la extorsión, que hablarían ya como de una ganancia fácil a costa del otro. Es como un capitalismo dentro del gran capitalismo que ha sido muy deconstructivo para la sociedad. Y ya casi se nos va a acabar el tiempo, nos quedan pocos minutos, pero me gustaría que hiciéramos una conclusión a partir de algo que he escuchado muchas veces, y lo escuchaba también hace unos días con Julián Levarón, que él decía, esto ya no es un llamado para las autoridades, es un llamado para 120 millones de mexicanos de que tenemos que hacer algo. Desde esa perspectiva, ¿cómo los ciudadanos podemos participar para hacer menos violento un territorio? Seni. Yo creo que es una pregunta súper compleja porque tenemos que replantearnos y deconstruir un montón de cosas. Todo el modelo en el que estamos inscritos está inscrito en una lógica de competencia y en una lógica donde la vulnerabilidad es vista como falla, a no ser que asuma uno un rol de víctima que sea como, pero no tenemos una noción de vulnerabilidad digna que no nos implique estar en una victimización continua y que también nos permita escapar del modelo de competencia. Y creo que realmente todo este sistema de violencia se sustenta mucho en este despliegue de poder que tiene que ver con la competencia. Armando. Pienso, hay una teórica del feminismo, o bueno, una teórica norteamericana, Judith Butler. Ella piensa que tenemos que partir del hecho y del reconocimiento de que somos vulnerables y que no hay un privilegio de quien ejerce la violencia, sino que todos somos sujetos a la violencia. No hay un sujeto de la violencia porque todos estamos expuestos a ello. No hay el poder soberano de los viejos estados medievales que ejercía la violencia de manera uniforme, unilateral y clara. Entonces la violencia se va disgregando en medio del tejido social por medio de pequeñas soberanías, y eso implica una reflexión muy, muy, muy grande sobre la vulnerabilidad. O sea, el hecho de que todos los cuerpos son vulnerables, que estamos propensos a, y que debemos empezar a tejer otro tipo de comportamientos, otro tipo de relaciones, otro tipo de moral, ¿sí? Y otro tipo de política, por supuesto, porque si bien es cierto que se ha criticado y se ha cuestionado el hecho de que el capitalismo está en crisis, la crisis es endémica también al capitalismo. O sea, Marx en el siglo XIX ya hablaba de crisis del capitalismo, y cada nueva crisis lo fortalece aún más. Porque la depredación no acaba con pensar en una crisis, sino que el capital sale siempre más fuerte de ellas. Pues muchísimas gracias a los dos. Continuaremos reflexionando sobre estos temas y nos gustaría que nos siguieran acompañando para poder entenderlo un poco más en donde estamos viviendo y en el momento en el que estamos viviendo. Gracias a los dos. Buenas noches. Muchas gracias.